Pues mira, imagínate, bueno, primero una impresión de profunda felicidad, de profundo orgullo. Somos la primera película que viene a Toronto desde Crónicas, de Sebastián Cordero, que pasó en el 2004, y recibimos esto como con mucho gusto, con mucha alegría, y sobre todo con humildad de pensar que ahorita hay una representación de cine ecuatoriano en una palestra tan grande y tan prestigiosa como es Toronto, ¿no? Eso es importante, creo que aclararlo, decirlo. De ahí la película se filmó en dos partes, se filmó en 2017 y en 2019 y se editó en pandemia, se terminó de editar en 2020, todo el sonido, mezcla final se hizo en 2021, entonces fue un proceso largo, muy bonito, muy íntimo, es una película que habla sobre la depresión postparto, se centra en una figura que es una mujer de clase alta, de la sierra del Ecuador, que regresa a su casa y tiene como que reintegrarse a una familia con la cual ya como que no puede tener contacto, particularmente con un bebé que ha tenido en este momento de su vida. El origen de ese proyecto tiene que ver con un deseo mío muy real, muy profundo, de hablar de la depresión, de problemas de enfermedades mentales, que son cosas que son muy cercanas a mí, que me preocupan mucho y que creo que, bueno, todos sufrimos en una escala u otra y que sufrimos aún más después de la pandemia. Entonces me interesaba preguntarme si se podía hacer una película sobre ese tema en el Ecuador. También me interesaba hacer una película que sea distinta, a mejor no hablar de ciertas cosas, porque me parecía un ejercicio de crecimiento hacer algo que sea de alguna forma opuesto. Entonces, esta película en formalidad, en formal, en el aspecto formal, es, si quieres, una reacción a mejor no hablar de ciertas cosas. Es decir, es una película sobre una mujer en vez de sobre un hombre, es una película en la sierra del Ecuador en vez de la costa del Ecuador, es una película muy callada, de muchos silencios, en vez de una película con mucha voz en off, con mucha monólogo interior de personajes, como era mejor no hablar. Y eso me interesaba mucho, bueno, porque uno tiene que irse desafiando como artista constantemente, pero también porque quería hacer algo distinto. Por un lado. Por otro lado, también quería hacer una película con colaboración con esta actriz que se llama Naís Oneisen, que yo la respeto mucho, la quiero mucho, y que yo creo que es una gran actriz y que es escritora. Entonces, como quería hacer una película de una mujer y de un universo femenino que iba a estar en un punto de vista dramático femenino, qué mejor que tenerla a ella de colaboradora para escribir el guión casi como un sastre que hace un vestido para una persona, que ya la conoce, le toma las medidas y lo hace como para ella. Un poco así hicimos este guión con Anaí, que me permitió para mí explorar un montón de cosas que yo simplemente ni conocía ni sabía y en el fondo ni tenía la autoridad de hablar como hombre, ¿no? Entonces fue interesante poderme a través de ella meter en la piel de este personaje. Bueno, por suerte, como te digo, filmamos la película estaba filmada antes de que empiece la pandemia, pero se editó a distancia, se editó por Zoom, compartiendo un disco duro con el mismo tipo de proyecto, el programa de edición, entre aquí y Uruguay, porque en la última etapa de la edición colaboré con Fernando Epstein, que es un editor y un productor de mucha carrera, hizo, bueno, 25 watts, hizo Monos, ahora es productor de Monos de Alejandro Landes, bueno, una serie de películas muy interesantes, y Fernando con una colaboradora de él que se llama Magdalena Xinca, estaban en Uruguay, mientras yo estaba en Quito, y editábamos a distancia, discutíamos todo por Zoom, etcétera. Y eso fue interesante porque a todos nos empezó a afectar, ya la van a ver, cuando vean la película se van a dar cuenta que mucho de la película pasa en una casa, con un personaje que está encerrado y que no puede de alguna forma salir por otras causas que no son el COVID, pero nos comenzó a afectar, fíjate, la forma de la película y sobre todo estos momentos de encierro, y nos llevó como a volver a hacer una película un poco más visceral que refleje un poquito lo que estaba pasando. Otra cosa que pasó en pandemia fue el diseño de sonido, que lo hicimos con Juan José Luis Uriaga, que hizo un trabajo fantástico, sobre todo en la mezcla final de esta película para ese disco de Pink Floyd, y yo estoy muy orgulloso de eso, porque Juan José hizo un trabajo lindo. Y ese sonido que van a escuchar de nuevo, sobre todo si la llegan a ver en una sala de cine, porque es una película que la diseñamos para la experiencia de la sala de cine, eh, refleja un montón de lo que le pasaba a Juan José y a mí en el encierro. Comenzamos a hablar un poco, pero a ver, ahora que estamos todos en COVID, que hemos 6 meses aquí saliendo solo a lo básico y qué sé yo, ¿a qué suena eso? Y nos dimos cuenta que la respiración humana,
es importante. Nos dimos cuenta que la distancia, los sonidos en la distancia, cuando hay menos, se vuelven más pronunciados y nos persiguen. Y nos dimos sobre todo cuenta, nos dimos sobre todo cuenta que el silencio es como tu peor enemigo a veces. Te produce calma en un principio, pero después de mucho tiempo confinado, ya el silencio comienza a volverte loco, ¿no? Entonces jugamos un montón con estas ideas del sonido en la distancia y los silencios. Ella vive como una jaula en la película, vive como una jaula de cristal en el que el silencio es como su condena. Y eso es un poco lo que hicimos, y creo que es un poco lo que está funcionando aquí. La gente habla mucho del sonido de la película y de la experiencia inmersiva, y eso tiene que ver con hacer un trabajo que ya tiene que ver con el COVID directamente, aunque no haya sido diseñado originalmente para eso. La proyección fue en una sala IMAX gigante, con muy buen sonido, con muy buena proyección, y como tú sabes, como también trabajas como nosotros en lo audiovisual, uno quiere que el trabajo se vea lo mejor posible. Entonces la primera cosa es, se vio tan bien, sonó tan bien que estaba muy conmovido, porque era como todo nuestro trabajo estaba en una pantalla que realmente le hacía mérito. Fue muy especial ese momento técnicamente para mí. Luego fue aún más especial que el público conectó mucho, tuvimos un aplauso muy sentido, muy largo, pero sobre todo tuvimos muchas preguntas sobre el origen del proyecto, sobre el cine del Ecuador, sobre este tipo de película en Ecuador, sobre el trabajo de Anaí como actriz, sobre ciertas ideas de lenguaje visual, y eso me enorgullece mucho decir que todas esas preguntas venían de una curiosidad genuina por lo que está pasando en el Ecuador, y también venían de sorprenderse de la calidad del trabajo, y eso es para mí un orgullo profundo, porque tiene que ver con mis colaboradores. Si algo me gusta decir a mí es que buen ojo para los colaboradores sí tenemos. No sé si los demás tengamos talento, pero buen ojo para los equipos tenemos, y este equipo ha sido muy lindo y se sintió eso muy recompensado ayer. María Los Ángeles Palacios es mi socia, es la productora de Pon que Sea, la compañía que tenemos hace ya 10 años, y María y yo decidimos hacer trabajo desde el lugar que conocemos en un principio, y ese lugar es Manabí, es Puerto Viejo, es de donde venimos. No solo nos genera orgullo ser de ahí y pertenecer a Manabí, sino que el ser manavitas ha influenciado nuestra sensibilidad y nuestra manera de trabajar. En esta película hay equipo, la mayoría quiteño, hay un par de personas de Colombia, hay una persona de Argentina, y bueno, los editores fueron uruguayos. Entonces es un equipo entre internacional, serrano y manaba. Pero la sensibilidad de la película está influenciada siempre por todo lo que nos pasó creciendo en Manabí, por las relaciones que tuvimos en Manabí, y por una forma de ver el mundo que, aunque estemos viajando por todos lados, siempre tiene que ver con Manabí, con una suerte de honestidad, con una suerte de franqueza y con una suerte de búsqueda emocional que tiene que ver mucho con el carácter manabita. Así que nosotros siempre, desde lejos, desde cerca, estamos haciéndole, todo lo que estamos haciendo es tratar de crear una identidad cinematográfica en Manabí y manabita. Y eso es lo que hace Punk, la verdad, y eso me llena de orgullo, que esa sensibilidad o esa forma de filmar y de trabajar manabita, que además solo es posible por María de Los Ángeles, no creas de otra manera. Aquí todo lo que yo soy el empleado de María de Los Ángeles, que es la que lo permite hacer todo. Esa sensibilidad es la que está aquí. Y esa sensibilidad se la debemos a nuestra tierra, además a la que queremos volver a filmar pronto, pero esa ya es otra conversación. Yo me acuerdo mucho de una cosa que dijo un director que yo admiro muchísimo, que se llama Mike Lee, en una conferencia que tuve la suerte de ver. Le hicieron esta pregunta, y a mí me pareció que el man dio la mejor respuesta a esta pregunta. Y su respuesta fue lo siguiente. Dijo, haz una película que solo tú puedes hacer. Y yo les quisiera decir eso a toda la gente que está trabajando en Puerto Viejo, en Manabí, en audiovisual. Si les interesa la narración cinematográfica, hagan con lo que tienen, hagan ahorita una película que solo ustedes pueden hacer. Yo no sé cómo es una película en los Algarrobos, yo no sé cómo es una película en el barrio San Pablo, no lo sé, pero alguien ahorita lo puede saber. Y esa película tiene mucho más valor
que ninguna otra, porque viene de un lugar donde no existe eso todavía. Estamos todavía en un espacio donde estamos creando muchas cosas por primera vez. Y eso, lejos de ser una desventaja, es una ventaja tremenda en el mundo, porque el mundo está listo para nuestras historias.